Hemos leído muchas veces ese capítulo que si hubiera que escoger uno entre todos, seguramente sería el más definitorio de toda la obra y la personalidad de la Santa Madre, porque es la concentración de su osadísimo magisterio, con el cual se alza paladinamente ella sola como portaestandarte de la humanidad de Cristo, frente a tantos maestros espirituales y teólogos que ponían entre paréntesis, o más bien exhortaban a prescindir en un cierto punto de la vida de oración de lo humano, de lo corpóreo, incluyendo en ello la sacratísima humanidad del Señor. Y sabemos que Teresa es maestra de dos cosas: de la humanidad de Cristo como única escuela, definitiva escuela, perfecta escuela, de donde nunca hay que salir. Y segundo, ella nos enseña el realismo espiritual de aceptar la propia psicología y de no sobreestimarla. O sea, no somos ángeles. Cuando nosotros decimos de una persona es muy intuitiva, esto es hablar impropiamente. Como cuando decimos, ¿cómo está usted? Divinamente. Bueno, esto es una cosa celestial. Ya se sabe que no, ni es celestial, ni es divino. Todas esas cosas son de Dios. Intuitivo no puede nunca ser un hombre. Puede serlo, y lo es, un ángel. Pero el hombre es discursivo. Intuitus es mirada. Y quiere decir que de un solo golpe de vista comprendo todo, sin necesidad de concatenar conocimientos derivados de previas experiencias, que es lo que hacemos los humanos, y no podemos hacer otra cosa por un superdotado que sea el último Einstein de los posibles, porque todo se debe a la ciencia adquirida o experimental. A esta los ángeles no han de rendir tributo, porque de un golpe de vista entienden a Dios. Esto es ser intuitivos. Nosotros lo decimos pues por apropiación. Una persona muy intuitiva pues que tiene mucha vis estimativa o vis cogitativa. Bueno, que tiene una especie de olfato y que no necesita pensar mucho, que lo ve enseguida, que se lo imagina y es así, pero bueno, es dentro de nuestras facultades psicológicas. Y la Santa Madre, que era de una inteligencia, pues casi, estoy por decir angélica en este sentido, que era muy intuitiva, pero era muy mujer, muy humana, y entonces sabe que la oración, otra cosa es cuando el águila divina arrebata al alma y la lleva a sus esferas, y entonces eso ya es de otro metal, dirá ella. La oración mística ya es de otro metal. Pero mientras, o tan de mientras, que dice ella, pues la oración, como todo en la vida, no me gusta decir en la vida espiritual, porque no hay más que una vida. Hay que tener cuidado cuando decimos, ¿cómo va su vida espiritual? ¿Y cómo va la vida de trabajo? ¿Y cómo va la vida de comunidad? No, es que no hay más que una vida. Y esa vida es la vida en el espíritu. Y por lo tanto, todo en mí es vida espiritual, lo cual no quiere decir que yo sea un espiritualista evasivo, sino soy un hombre encarnado en lo que estoy, pero quiero vivir en el espíritu, como dice San Pablo, vivir in spiritu. Bueno, pues todo en nuestra vida está empapado por el conocimiento de Dios y el amor a Dios, la amistad con Él, la intimidad con Él, en la manera en que yo puedo tenerlo
en esos primeros estratos o permanentes, si el Señor lo designa así, de mi oración ascética. Y entonces esto también ayuda mucho a la humildad, porque lo contrario, lo que no sea realismo espiritual, está siempre muy cerca de ser soberbia espiritual. Porque la falta de sentido común, de aceptación de esa regla de oro provechosísima en la vida, que ya se la he dicho, esto es lo que hay, salirse de ahí, pues es estar concibiendo para mí castillos imaginarios que no son los que Dios me propone. Por tanto, la frase de la Santa Madre es: no se suban sin que Dios los suba. Esto lo hemos leído muchas veces. No se suban sin que Dios los suba. Acepten su pobreza. Esto Jesús, y Jesús todas las veces, ya está dicho para todas y todas las veces, Jesús. Pues esto que ahora lo veremos en el Padre Ávila, me sirve como introducción la Santa Madre, porque el Padre Ávila hablará con términos muy analógicos a los de la Santa Madre, también del Santo Padre. Yo quisiera que alguien, no sé, se estudian tantas cosas del Padre Ávila y yo no conozco ninguna cosa a fondo bien hecha, una tesis doctoral muy seria, un estudio bien hecho, de una comparativa, se dice ahora. Me ponen muy nervioso los amigos curas, que ya voy teniendo bastantes más jóvenes que yo, porque ya va uno teniendo cada vez amigos más jóvenes. Decía Groucho Marx, he llegado a esa edad, a esa dichosa edad, en que todos los que tienen la misma que yo me parecen mayores. Bueno, pues en esa edad estamos. Bueno, pues esos amigos míos curas dicen, bueno, es que vamos a hacer una comparativa. Ahora se usan palabras estúpidas. Una comparativa. ¿Será una comparación, que es lo que hemos dicho toda la vida? O una analogía, o un cotejo, en fin, vamos a usar palabras. Bueno, pues nadie yo he visto una comparación bien hecha, a lo mejor existe y yo no la conozco, del Santo Maestro con la Santa Madre. Repito una vez más, hay ecos que son casi literales. Bueno, pues el Padre Ávila hablará de una oración hecha con simplicidad de niño, en este sentido de no subirse sin que Dios nos suba. Este capítulo de la Santa Madre al que me refiero, ya lo saben, es el 22 de la vida y habla del engaño doble que se encierra en esta actitud de salirse del camino que Dios nos manda, y esa actitud conlleva el desprecio, por lo menos implícito, de lo corpóreo y, por lo tanto, de la humanidad de Cristo. Y empieza diciendo, como no es teóloga, la Santa Madre, teóloga científica, que todo es obra sobrenatural, que el Señor obra en ella, en el alma, en la oración, y después de muchos años que ha ido por la vía purgativa y aprovechando por la iluminativa, en fin, esos libros a los que ella se está refiriendo, se lo está diciendo a Fray García de Toledo, empieza si a vuestra merced le pareciere bien, servirá de aviso esto que voy a decir. Y lo que sirve de aviso es que esos libros a los que ella se refiere, claro, está hablando sobre todo del abecedario de Osuna, pero de casi todos los místicos franciscanos que había leído, el Ejercitatorio de Cisneros, Alonso de Madrid, El arte de servir a Dios, todos esos libros estaban en esta misma línea, de abandonar lo corpóreo, siendo así que los franciscanos, como hijos del Serafín de Asís, tendrían que seguir la brecha que él abrió, porque el que abrió la brecha prácticamente de la devoción moderna y de la devoción a la humanidad de Cristo en la Iglesia fue San Francisco de Asís. Pero luego estos franciscanos les da por una mística muy pedagógica, muy bien traída en sus estratos iniciales, pero después un poquito alambicada, y se dejan influenciar por también aquellos anteriores a ellos, místicos dominicos medievales de Centro Europa, los Taulero y los Herp, y más todavía el maestro Eckhart y toda aquella gente, y entonces
se vuelven abstractos, dejan las apoyaturas y creen que la mística es perderse en la nube del no saber, como se titula uno de esos libros de Eckhart, y entonces eso llega a tener que pasar por el abandono de la humanidad de Cristo. Y esto es lo que la Santa Madre aquí en este capítulo le da un mentis rotundo y sonoro, tan sonoro que su eco envuelve todos los siglos que vienen después de Teresa de Jesús. ¿Les parece que como esta obra toda es espíritu, que cualquier cosa corpórea la puede estorbar o impedir? Y que considerarse en cuadrada manera y que está Dios de todas partes y verse engolfado en él es lo que han de procurar. O sea, es una oración cuadriculada y al mismo tiempo desencarnada. Y ella dice, esto bien me parece a mí algunas veces. En fin, vamos a hacer cierta concesión, mas apartarse del todo de Cristo y que entre en cuenta este divino cuerpo con nuestras miserias ni con todo lo criado, no lo puedo sufrir. Y dice, yo no voy a contradecir a esta gente, son letrados y espirituales, saben lo que dicen, no los voy a contradecir, pero los voy a contradecir. Y los voy a contradecir diciendo cómo ha llevado Dios mi alma. Y yo leía en esos libros, no tenía maestro, creía entender algo y no entendía nada si su Divina Majestad no me lo enseñara, que era el que me lo enseñó directamente. Y entonces, como él me llevó por oración de quietud, porque esto ya dice que tuvo desde que entró en la encarnación de monja, dice ella cuando estuvo tan enferma, ahora veo que el Señor se dignaba a darme oración de quietud, y aún algunas veces de unión, aunque no llegaba a un Ave María, dice, pero le daba al Señor oración de quietud. Y entonces yo tenía esa oración, ella la llama oración sobrenatural. ¿Y qué me pasaba? Que influida como estaba por aquellos libros, sin tener yo otras nociones ni otra experiencia, procuraba desviarme de toda cosa corpórea. Ahora ya, una vez que me desviaba de esa cosa, de esa consideración corpórea, yo ya lo que sí que no me atrevía era a levantar el alma. Porque viéndome tan ruin me parecía que era atrevimiento. Claro, la pobre se quedaba entre el cielo y la tierra. Se desenganchaba, digamos así, de la consideración corpórea, de la humanidad de Cristo, de otras consideraciones, pero decía, no, pero arriba no, que no voy porque no valgo, no lo merezco. Y entonces, dice, todo lo que más hacía era quedarme recogida en Dios. Era una oración sabrosa, deleitosa, y como ya me aposentaba yo en aquel gusto, dice, ya no había quien me hiciese tornar a la humanidad. Incluso ella cayó un poquito en el engaño, sino que engolfada en ese deleite me parecía que la humanidad me era impedimento. Y parece que la vemos llorar escribiendo esto en la vida, porque se arrepiente enormemente de aquello. Pero inmediatamente dice que como era de siempre tan devota de la vida de Cristo, pues esta opinión me duró muy poco. Y siempre tornaba mi costumbre de holgarme con este Señor, en especial cuando comulgaba. Como había sido siempre tan devotísima de la Eucaristía, esto fue para ella un antídoto, porque no se puede vivir una auténtica devoción eucarística desencarnadamente o en abstracto o en cuadrada manera, como dice la Santa Madre. Una espiritualidad cuadriculada y preconcebida. No, el Señor no hay para con él barreras ni cuadrículas. Y ella dice, fue la Eucaristía lo que me salvó. Y cuando iba a comulgar, pues yo me holgaba con el Señor. No podía mi alma quedarse pensando en nada, que es lo que recomendaban esos libros, no pensar en nada. Y eso nos hace, dirá el padre Ávila, ahora lo veremos, o locos o soberbios, el no pensar en nada. Y ahora viene, Santa Madre, a otra cosa que va a decir el padre Ávila, el gusto y la devoción desmedida, ¿verdad? Y que no se puede decir desmedida porque no se puede
No hay nunca exageración ni demasía en esto. Bueno, ahora pues puede haber un desvío, como dice el Santo Padre también en la subida. Pero en fin, la devoción a las imágenes de la Santa Madre. Y dice, yo entonces quisiera traer siempre delante de los ojos su retrato, puesto que no podía traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera. Y se arrepiente. Es posible que ni siquiera una hora pude yo pensar en estar sin vos. ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de vos? Y dice, pero bueno, era ignorante y como no tenía quien me enseñara, vino el mismo Señor a enseñarme. Y entonces alcancé la libertad, viene a decir. Y esto es por lo que muchas almas no llegan a la libertad de espíritu, ni llegan a tener una oración de unión. Es por esto, porque aplicamos al trato con Dios nuestras categorías humanas. Ayer leía yo en otra carta del Padre Ávila, que las leo muchos ratos, otras que no comentamos aquí, y decía, no, era aquella misma carta, me parece que fue la 40, esa carta tan bonita, y decía, le dice Jesucristo al alma, no quieras sentir de mí humanamente. Bueno, aquí el humanamente no hay que entenderlo en el sentido, sino no quieras sentir con tus categorías, porque yo lo que deseo es sobrepasarte a ti. Ahora sí, de antemano, estamos constriñendo el Señor a una oración nuestra o discursiva o etérea, evanescente, abstracta, pues Él, claro, no, él es otra cosa, no se constriñe a eso. Y la Santa Madre dice que hay dos razones para defender esta opinión. Ella dice que hasta que Dios le dio luz en esto, todos sus gozos eran a sorbos, que es como viven muchas almas espirituales. Todos sus gozos a sorbitos. Y cuando salen de la oración, no se hallan con la compañía que tienen que hallarse para los trabajos y tentaciones. ¿Y cuáles son las dos razones en que ella se apoya para defender a ultranza la humanidad de Cristo? Pues primero, que quien no se acoge a su faz, dirá el Padre Ávila, vivir escondidos en el escondrijo del rostro de Cristo, vivir en sus llagas, vivir en su abrazo de perfecto hombre y Dios perfecto, quien no se acoge a eso tiene un poquito de... es que hace un circunloquio muy respetuoso la Santa Madre, un poco de poca humildad, tan solapada y escondida que no se siente. Y claro, parece que estas almas no se consideran suficientemente pagadas con estar al pie de la cruz. Es que no es bastante regalo ese, cavar en la huerta de tan gran emperador, dirá en la vida, cuando hablando de los grados de oración, diga, bueno, pues si tenéis que pasar la vida sacando agua del pozo, consideraos dichosas de cavar en la huerta de tan gran emperador. Pero esas almas que se autodeterminan a una oración de gente importante, pues no dejan a Dios ser Dios. Entonces, un poquito de poca humildad, muy solapada. Y es verdad que a veces no siempre se está para pensar en la pasión, dice ella, porque hay sensibilidades muy delicadas o en fin, no siempre el estado de ánimo es el mismo. Pero estar con Él siempre, después de resucitado, en el sacramento y en cualquier paso de la vida de Cristo, aunque siempre preferiblemente en la pasión. Y vuelve otra vez a lamentarse del mal camino que ella llevó, y entonces viene ese párrafo áureo que trae en este capítulo, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir, es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Y veo yo claro y he visto después que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima,
en quien dijo su majestad se deleita. Muchas veces lo he visto por experiencia. Hámelo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Y ahora hace un quiebro. Es muy graciosa la vida si pensamos que está dirigida a Fray García de Toledo, aquel dominico un poco pulido y señorón que ella reencontró en la iglesia de San Pedro de Toledo, San Pedro Mártir, y estando ella en casa de doña Luisa de la Cerdá, que por eso él les mandó escribir la vida, porque recién llegada allí, ella iba a misa a San Pedro Mártir, ahora esa iglesia está desacralizada hace muchos años, y entonces que si me levanto, que si no me levanto, que ese es Fray García, que lo conozco, que es el de los condes de Oropesa, que este chico valía mucho, que habrá sido de él, que ya sé yo que no estaba tan fervoroso porque ya tendría muchas noticias. Me levanto, no me levanto, el ángel bueno me decía una cosa, 3 veces me levanté, 3 veces me volví a sentar. Ya la cuarta, dice ella, pudo el ángel bueno más que el malo, porque no era el ángel malo de la curiosidad, era el ángel bueno del celo. Total que se va a confesar con él, aquellos deliciosos, ya lo saben, y el otro que le pregunta cómo va su vida espiritual y ella que no es, y él que si no se lo cuenta que se lo va a preguntar a su amigo Fray Pedro Ibáñez, que se lo va a contar C por B. Total que ella dice, bueno, ni fue en su mano dejarme de importunar, ni en la mía dejárselo de contar. Total que ya me declaré, pero ella notaría eso, que él estaba un poco más gallardete de la cuenta y se volvió a su sitio. Y vamos, su sitio no había sitio en la iglesia, llevaría su esterilla y se sentó en el santo suelo y dijo, Señor, bueno es este para nuestro amigo. Que es una oración tan bonita, ¿no? Señor, bueno es este para nuestro amigo. Y aquel Fray García, pues empezó a ser un fraile muy en serio. Y eso lo hizo la Santa Madre como lo hizo con tantos. Y algunos que iban al locutorio a contarle verdaderos horrores en algunos 2 momentos de la vida, cuenta de 2 sacerdotes pecados espantosos, y ella pidió al Señor que le vinieran sobre ella aquellas penas y se libró el sacerdote de aquellas tentaciones. Era el pecado más abominable que yo había oído en mi vida, dice ella. Bueno, pues era así. Y esto es, ella está anticipando en todo la vocación de una carmelita descalza. Y dice, Señor, bueno es este para nuestro amigo. Total, que como le dirige la vida a él, pues le dice, así que vuestra merced, Señor, no quiera otro camino, aunque esté en la cumbre de contemplación. Por aquí va seguro. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Él le enseñará. Mirando su vida es el mejor dichado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado, que no nos dejarán los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe sí. Bueno, pues dice, apartarse de lo corpóreo, vuelve sobre el tema, debe de ser bueno, pues lo dice gente tan espiritual. Pero yo creo que eso será estando el alma muy aprovechada. Mientras tanto, se ha de buscar al Criador por la criatura. Ahora, luego lo que haga el Señor con cada alma, yo ahí no me meto, dice. Lo que querría dar a entender es que no ha de entrar en esta cuenta, en la cuenta de apartarse de lo corpóreo, la humanidad sacratísima de Cristo. Cuando Dios suspende las potencias, entonces es Él. Entonces vaya enhorabuena, dice ella, dichosa tal pérdida. Mas que nosotros de maña y con cuidado nos acostumbremos a no procurar con todas nuestras fuerzas traer siempre delante y pluguiese al Señor fuese siempre esta sacratísima humanidad. Esto digo que no me parece bien y que es andar el alma en el aire, como dicen, porque parece no trae arrimo, por mucho que le parece anda llena de Dios. Es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Este es el otro inconveniente. Como se ha divertido tantísimo, es un poco difícil seguir a la Santa Madre quien tenga una mente académica, quien le guste seguirla y porque le encante esa manera desordenadísimamente encantadora de exponerlo, pues disfruta. Y se ha ido por los cerros de Úbeda y se ha dirigido a Fray García de Toledo y ha vuelto a hablar de su experiencia y nos hemos quedado con el primer error, que era el poco de poca humildad tan solapada y escondida que apenas se siente. Y ahora ya por fin llega el segundo error. Dice, este es el otro inconveniente que digo. La inteligencia de ella es soberana,
se ve en una de las cosas que se ve en esto, que una mujer que se pone a escribir sin fichas, sin esquemas, sin una plantilla, sin nada, más que con lo que el Señor le va dando, y que llena los folios, y a veces al cabo de 2 o 3 folios se acuerda y retoma, sin poder releer lo que lleva. Es una inteligencia, claro. Pues aquí ella vuelve sobre lo que estaba diciendo. Y dice, el primero que comencé a decir es un poco de falta de humildad. Querer ser María antes que haya trabajado con Marta. Y esta motita de poca humildad, aunque no parece nada, para querer aprovechar la contemplación hace mucho daño. Tornando al segundo punto, nosotros no somos ángeles si no tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra y tan en la tierra como yo estaba es desatino. O sea, no podemos prescindir de nuestros procesos mentales, de nuestros recursos psicológicos, tampoco para hacer oración. Otra cosa es una oración psicologista, una oración cerebral. Eso sería absolutamente lo contrario de lo que estamos diciendo. Pero una oración angelista evasiva es una oración irreal. Y esto es lo que dice ella. Y, por tanto, es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos y es compañía. Y habiendo costumbre es muy fácil hallarle cabesí. Bueno, pues esto es lo que contenta a Dios. Ver un alma que con humildad pone por tercero a su Hijo. Esto he probado. De este arte ha llevado Dios mi alma. Otros irán, como he dicho, por otro atajo. Lo que yo he entendido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad y que mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios. Bien, esto es un poco hasta la mitad de ese capítulo 22, en que desarrolla todo esto y que, como digo, es el capítulo estrella de toda la obra de la Santa Madre. Y casi ya al final del capítulo, antes de rematar con unos párrafos también preciosos, otra vez sobre la humanidad de Cristo, vuelve a insistirle al Fray García, porque le interesa a ella que le quede claro también a él. Y le dice, así que vuestra merced, hasta que haya quien tenga más experiencia que yo y lo sepa mejor, estése en esto. Si son personas que comienzan a gustar de Dios, no las crea, que les parece, les aprovecha y gustan más ayudándose. O cuando Dios quiere, ¿cómo viene al descubierto sin estas ayuditas? Bueno, y al final termina diciendo ese párrafo tan hermoso, que siempre que se piense en Cristo nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene, que amor saca amor. Pues cuando en la audifilia, después de haber dado todos esos consejos ascéticos a doña Sancha, va a introducirla su padre Ávila en la contemplación de la pasión, y esto es a partir del capítulo 73, le enseña cómo ha de orar en este sentido. Y dice que el pensar en los pasos de la vida o muerte de Jesucristo se puede hacer de 2 maneras. Primero, con representar imaginativamente a nuestro Señor, su figura corporal. Y entonces entra ahí la composición del lugar, la aplicación de sentidos, el verle con los ojos del alma, el ponerme yo ahí junto a la columna, en fin, todas esas cosas que hacemos tantas veces, que nos dé la Virgen el niño, besarle, escuchar, esto es el contemplar la figura. Y otra manera es solamente pensar sin representación imaginaria. Y le dice, mirad que el Dios invisible se hizo hombre visible para que con aquello visible pueda llevarnos a nosotros a lo invisible.
es lo que decimos en el prefacio de Navidad, que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible, que realmente el prefacio latino dice rapiamur ad invisibilium amorem, que conociendo a Dios visiblemente, seamos arrebatados al amor de lo invisible, que es un verbo de violencia, de dulce violencia por parte de Dios, que nos arrebata a donde yo no puedo ir, por lo visible a lo invisible. Y, por tanto, es muy provechoso mirarle, si a quien pudo mirarle con los ojos corporales fue un regalo, pues nosotros que podemos, lo más que podemos hacerle es mirarle con los ojos espirituales, pues también es muy provechoso. Los que le vieron corporalmente, pues multi reyes voloerum videre non viderum, taudire non audieron, decimos los sacerdotes en la sacristía, una oración a nuestro Padre San José antes de la misa, diciendo eso, que a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, vos, bienaventurado José, no solo le viste y le oíste, sino le vestiste, le llevaste en tus brazos, le custodiaste, enséñame a mí a tocar a Jesús en el altar, se le viene a decir. Bueno, pues muchos quisieron ver a Jesús y no alcanzaron esa dicha, muchos profetas, dice San Lucas. Pues nosotros tampoco le vemos, no le hemos visto con los ojos corporales. Nosotros entramos en aquella bienaventuranza tan consoladora de la primera epístola del apóstol San Pedro que leemos el día de Pascua. No habéis visto a Jesucristo y le amáis, no le veis y creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Pues el Señor nos pagará mucho que le queramos tanto sin haberle visto. Toda una vida y un día y otro y queriéndole cada día más y sin haberle visto. Y llegaremos y nos saciaremos de su semblante. Pero aquí le amamos en pura fe. Bueno, pues tenemos los ojos espirituales. Lo que decía la Santa Madre, los ojos del alma. Y es una manera de mirarle. Porque si nos hace provecho, dice Ávila, una imagen pintada en un palo fuera de mí, una imagen devota, pues nos derrite el mirarla. ¿Y por qué somos tan difíciles para pintarle en nuestra alma? Y que nos dé mucha más devoción que ese ecce homo barroco, la pintura que yo tengo en mi alma, que es el lienzo más capaz de todos, para pintarle a él. Por tanto, esta mirada contemplativa, imaginativa, es muy provechosa. Y para quien tenga mucha imaginación, tiene ahí un cauce magnífico. La Santa Madre dice, yo no podía tanto porque no tenía mucha imaginación. Yo ahí no la creo tanto, pero ella dice eso. Bueno, hay almas que tienen muchísima imaginación, que les da una lata tremenda, que pierden un tiempo en pensamientos fantásticos, inútiles, peregrinos. Bueno, pues encauce su imaginación por ahí. Y es una oración muy provechosa, hasta que Dios te suba a cosas mayores. Ahora dice Ávila, los que desde luego quiere decir enseguida. Por eso nosotros nuestro desde luego, es que el luego del 16 es inmediatamente. Desde luego es ya mismo, dice él, porque los que desde luego que comienzan se dan a pensamientos muy altos por parecerles más gustosos y más dignos de su consideración, les está la caída muy cierta. Porque, como dicen los proverbios, el que es apresurado en el andar tropezará. Y casa sin fundamento no puede durar mucho en caer. Y entonces, ¿esos qué pasa? Se entusiasman con alturas que superan su capacidad. Y si después quieren volver a pensar cosas proporcionadas a su pequeñez, no lo aciertan porque ya se han engolosinado con las mayores. Y es como el ave que sale del nido antes de tiempo. Por lo tanto, hay que empezar la oración, dice el Padre Ávila, por lo bajo de nuestros pecados, y hemos dedicado varios días a eso, y después por la sacra humanidad de Jesucristo nuestro Señor, para subir a la alteza de su divinidad.
¿Y cómo hay que considerar entonces la vida de Jesucristo? Primero, recogida, el recogimiento de los sentidos externos, los sentidos internos, las potencias, recogimiento. En la celda, en el coro, donde toque. Después, siempre un acto de contrición, pedir al Señor perdón. Y después la lección, dice él, o sea, el punto de meditación que escucho o que yo ya tengo en la cabeza lo que sea, un pensamiento que me ha hecho bien, porque claro, eso del punto en la comunidad, pues no a todas tiene que caer bien siempre el punto. Y yo ya pues tengo el Evangelio del día o lo que sea. Y después, hincadas las rodillas, dice él, y recogidos los ojos, suplicad al Señor os envíe lumbre del Espíritu Santo para daros sentido compasivo y amoroso de lo que Cristo tan amorosamente por vos padeció. Importunadle mucho. No permita él tanta ingratitud en vos, que siendo obligada a imitar su pasión, que aún no seáis para la pensar. Y entonces inmediatamente la composición del lugar. Poned aquel paso dentro de vuestro corazón. Si no sois capaces de pensarlo dentro, pensadlo fuera, dice él. O sea, si esto no se os diere bien, el pensar dentro del corazón a Dios, entonces haced cuenta que tenéis la imagen allí cerquita de vos. Y no tenéis que viajar hasta Jerusalén, dice él, que eso cansa la cabeza y seca la devoción. Haced cuenta que lo tenéis allí presente. Es lo mismo que dice la Santa Madre. Y poned los ojos de vuestra ánima en los pies de él o en el suelo cercano a él y escuchadle con toda atención. O sea, es María en Betania, sentada en actitud de discipulado, de ensimismamiento enamorado, de receptividad absoluta, sentada a los pies de Jesús. Los ojos en sus pies o en su rostro, claro, y dice él, y entonces, sobre todo, con una sosegada y sencilla vista, es esa advertencia amorosa de que habla San Juan de la Cruz, miradle su sacratísimo corazón, tan lleno de amor para con todos, que excedía tanto a lo que de fuera padecía, aunque era inefable, cuanto excede el cielo a la tierra. Esto es la oración, la sencilla y amorosa vista, sin forzarse, atristar o llorar, como dice nuestro padre San Ignacio, y aquí dice cosas Ávila que suenan muchísimo al inicio de la tercera semana de los ejercicios, cuando San Ignacio dice que hay que pedir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena como Cristo pasó por mí, pero pena interna, y no forzarme a atristar o llorar de una manera artificiosa, impuesta. Guardaos mucho, dice Ávila, de afligir vuestro corazón con tristezas forzadas, que suelen echar alguna lagrimilla forzada, porque impiden el sosiego que para este ejercicio es menester. Ahora, no lo forcéis. Eso puede incluso, lo dice Ávila y también la Santa Madre, podría incluso dañar la salud corporal. Forzarse no. Todo tiene que ir a base de la ley del agua corriente, que es la primera, de la vida de oración, de la ley del agua corriente, que fluya todo con su velocidad y según su ser natural, no impuesto por mí a base ahora de diques, luego de motores. No, yo no soy el que gobierno. La ley del agua corriente. Y entonces, cuando se mira con ese sosiego, dice él, si con vuestro pensar sosegado el Señor os da lágrimas, compasión y otros sentimientos devotos, debéislos tomar, con condición que no sea tanto el exceso con que se enseñoreen de vos, que os dañen a la salud con daño notable, o que quedéis flaca en lo resistir, o otras señales exteriores raras de las que también habla la Santa Madre. Así es que fijar la imaginación, sí, pero no de una manera obsesiva, no poniendo en eso toda la fuerza.
Porque entonces, si el alma es demasiado imaginativa, también dice él igual que la Santa Madre, sí, tienen el mismísimo magisterio. Si el alma es demasiado imaginativa, a base de obsesionarse por fijar esa imagen y fijar los ojos y ver la imagen, la ve. Y ese es el peligro. Dice, verdaderamente ve de fuera las imágenes que tiene de dentro. Y unos caen en locura y otros en soberbia. Por no decir que a veces van las dos cosas juntas. Unos en locura y otros en soberbia. Por tanto, hay que hacer este ejercicio de la imaginación en la oración con mucho equilibrio, dice él, con mucho equilibrio. Que ni del todo dejéis de representar la imagen. Es que si me voy a volver una visionaria, yo no exploto la imaginación. No, explótala, pero con inteligencia, con equilibrio y con muchísima humildad y con una vista sencilla y con simplicidad de niño, como va a decir él enseguida. Entonces, ni del todo dejéis de representar la imagen, ni la tengáis a la continua, ni con pena fijada dentro de vos, sino poco a poco, y según que sin trabajo se os diere. No es pensar con ahínco y a costa de la cabeza. No es creer que vos sola y a fuerza de brazos lo habéis de hacer, porque eso, dice él, es más estudiar que orar. Y hay que tener mucho cuidado, que hay almas que van a la oración y se echan unas pláticas preciosas. No las sabrían echar a nadie, pero para su coleto las predicaciones dejan tamañito a Savonarola cuando van a la oración. Yo tenía una de mis dos abuelas, tenía un oído espantoso la pobre, y era muy guapa y muy graciosa y muchas cosas, pero claro, todo no se puede tener. Y el oído lo tenía un cerrojo. Y decía, hijo mío, tú sabes que yo cuando lo canto para mí me salen preciosas las canciones, las afino estupendamente. Y lo canto para mí, claro, para uno sale todo siempre muy bien, porque en causa propia todos somos jueces benevolentísimos. Y las pláticas que nos echamos en la oración, pues que venga San Vicente Ferrer a ver si compite conmigo. Bueno, pero eso no es orar. Eso no es orar, porque no es la oración de simplicidad. Y eso es repetir conceptos que he oído, que he leído, que cuando los estoy oyendo y leyendo me viene muy bien, porque eso es formación y eso es enfervorizar el espíritu, pero no para después volver con la taravilla de molino en la oración, porque entonces no es oración. Oración es un sorbito de eso, ¿sí? Y después relamerme y mirar y basta. Y lo que el Señor me dé. Por tanto, sosegaos. Sosegaos, dice Ávila, como decía Felipe II, a quien le iba con algún asunto importante y quería exponerlo con cierta vehemencia o precipitación. Sosegaos, decía el rey prudente. Esto es muy importante, repetirlo uno a sí mismo. A otro, cuando te viene nervioso, no se lo repitas porque te araña. Si viene muy nervioso, encima le dices, no se ponga nervioso, te puede matar. Pero a uno mismo sí hay que decirlo. Sosegaos, quitad aquella angustia del corazón y humillaos a Dios con sosiego y simplicidad, pidiéndole gracia para pensar como Él quiere. Y ahora el lápiz. Y ahora es parte integrante de la plática. Entonces ahora dice una frase que es de la Santa Madre, totalmente también. Dice él, sabed que este negocio más es de corazón que de cabeza, pues el amar es el fin del pensar. Amar es fin no es el fin, es fin. Amar es fin del pensar. O sea, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y ansí, lo que más os despertare a amar, eso haced. No, este negocio no es de cabeza, es de corazón. Y el alma que mejor oración tiene, pues es la que peor sabe explicarla y la que cree que menos tiene. Muchas veces sucede esto. Por tanto, vuestra morada ha de ser vuestro corazón. Ahí, como abeja solícita, haced la miel. Ahí encerraros con Dios, como Moisés en la tienda del encuentro. Y luego, si en la oración pensando una cosa
siente vuestra ánima que la convidan a otra, pues déjese llevar. Déjese llevar. Esto es lo mismo de San Ignacio también en los ejercicios. En definitiva, claro, los autores espirituales confluyen, y más estos que son de la misma escuela, del mismo siglo, y San Ignacio dice que no está no el mucho saber harta y satisface al ánima, sino el gustar de las cosas internamente. Y también San Ignacio aconseja esto, dejarse llevar cuando encuentro sabor, o detenerme en lo que encuentre sabor y no tener prisa por pasar adelante, como en los ejercicios. Por ejemplo, ejercicios, si Dios me ha dado algo el primer día o el segundo, yo ya no me preocupo de seguir, bueno, tendré que ir a las pláticas que voy a hacer y estar en las cosas, pero yo ya me detengo en aquello que el Señor me ha dado y ya está. Bueno, pues el fin, esto es todo siempre con libertad, quitar las industrias y con tanta libertad, orar con tanta libertad, dice Ávila, que no nos impidan esas industrias estar colgados del Señor, esperando sus mercedes por la vía que Él las quisiere hacer. Y después sigue diciendo que el fin de la meditación de la pasión es la imitación de la misma pasión. O sea, es la mortificación. Ese es el fin. Fue el padre, lo habrán leído ya, el padre Arnaiz a dar una misión a un pueblo, y el cura que quería ser santo, luego se hizo jesuita, era un Ponce de León, y le preguntó, que lo hospedaba en su casa, aquella noche se iba a retirar el padre Arnaiz ya a su cuarto, y le dijo: padre, ¿y esto de la santidad? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué haría yo? Y entonces el otro, sin detenerse, como era un castellano viejo, parco y un poco aparentemente adusto, que luego era cariñoso, pero en fin, no gastaba 4 palabras y podía usar 2. Y entonces, metiéndose en su cuarto y cerrando la puerta, a la pregunta del otro que había dicho: ¿y cómo hago para ser santo? Le dijo: mortifíquese usted, mortifíquese usted, mortifíquese usted. Se acabó. Y cerró la puerta. Ya no hay más cera que la que arde. Bueno, pues eso es la imitación de la pasión. Mortifíquese usted, porque verán cómo lo dice a veces dice el padre Ávila aquí, una frase en este capítulo 76, que es el que estamos ya, una frase que yo la leí siendo seminarista y le pedí hacer unas carmelitas, me hicieron una tablita muy bonita, ya no sé dónde estará, con esa frase, para ponérmela yo. Pero ya digo esa tabla porque decía no sé quién, porque esa frase se la atribuyen a 300, pongan quien quieran. Uno decía que 3 mudanzas equivalen a un incendio. Pues claro, cuando ya son más de 3 las mudanzas, ya se te ha perdido hasta las pestañas. Y no sé dónde tengo esa tablita. Pero descubrí esta frase y que me encantó. Quien tiene oficio de orar, tenga vida de orador. Porque orador para Ávila es orante. Orante, no es el que habla, sino el que ora. Por lo tanto, el que tiene oficio de orar, tenga vida de orador. Nosotros tenemos oficio de orar, es nuestra misión, orar, damos para eso. ¿Y qué vida llevamos? Como él dice, en todo su trato se manifieste que se le ha pegado algo de aquella suma verdad y suma pureza con la cual ha tratado, porque los que gastan un rato en llorar las bofetadas que al Señor le dieron en su pasión, y si saliendo de allí se les ofrece alguna cosa, aun de las pequeñas que al Señor se ofrecieron, tienen tan poca paciencia como si hubieran aprendido en la oración a no sufrir nada. No sé a quién se deban comparar, sino a los que entre sueños les parece que hacen grandes cosas y recordados lo hacen todo al revés, despertados. ¿Qué cosa más loca puede haber que, pareciéndome bien la paciencia del Señor en sus penas, no quiera yo tenerla en las mías, sino decirle: llevad vos, Señor, vuestra cruz a solas, aunque muy pesada sea, que no quiero yo ayudaros con llevar la mía, aunque pequeña? Por tanto, lo primero que tiene que salir de nuestra meditación de la pasión es la imitación de esa pasión. Porque si vemos que un rey va por un camino, fatigado, sudando, descalzo, vestido de saco, llorando, ¿qué criado, si es bueno, de ese rey, movido de vergüenza y de amor, no le acompaña también descalzándose y vistiéndose pobremente como él? Y el rey le manda: no, tú vete a caballo y descansado
y entonces el criado se moriría de vergüenza y le suplicaría que no le mandase semejante cosa. Y el rey le perseveraría a mandarlo y el criado obedecería, pero muerto de pena. Y ese descanso más bien le serviría de mortificación. Esta comparación es la que pone Ávila para nosotros, los que nos decimos que somos seguidores del crucificado. Viene a decir lo mismo, y termino, hay una parte maravillosa de los escritos de Ávila que es poco citada, poco conocida, como pasa con todo lo extremeño, pero es también muy bueno como pasa con todo lo extremeño, porque esto de apóstol de Andalucía, el clero español te aclama, pues es una verdad a medias, porque apóstol de Andalucía y Extremadura, y eso de que el clero español te aclama, el que te aclama. Entonces, él fue apóstol de media Andalucía, claro, sobre todo de Córdoba y media provincia, de Sevilla y Écija y Utrera y muchos sitios de Sevilla, y Carmona y Jerez, que entonces era Sevilla, y luego de Granada y de Baeza, en fin, de muchos sitios. Pero luego fue apóstol también de Extremadura, porque le llevaron los condes de Feria, y que luego fue la Santa Condesa, cuando murió el conde, muy joven, y le llevaron a muchos sitios. Estuvo en Llerena, y allí desarrolló un gran apostolado, y estuvo en Fregenal de la Sierra, y estuvo sobre todo en Zafra. Y en Zafra predicó el Santo Maestro, ya digo, la primera vez que contactó con los condes de Feria, prácticamente que le llevaron allí, era el año 1546, tenía él, pues eso, 46 años, o 47. Y entonces allí predicó en el monasterio de Santa Catalina, que le llamaban en Zafra las Catalinas. Eran dominicas, claro. Yo estuve allí, ya no existe el convento. Pero cuando yo era diácono estuve allí con don Juan Peralta, que era el santo visitador de religiosas, que tuvo 40 años de visitador en Badajoz y era muy amigo mío. Era el cura más simpático que yo he conocido, envuelto en su manteo con su teja, era pobre como una rata, pero teníamos una familia, en fin, una historia muy bonita. Y era un hombre muy simpático, muy buen conversador, muy peculiar en todo y por todo, y saladísimo. Y 40 años visitador de monja, figúrense el cielo que tendrá. Y entonces era prelado doméstico. Y entonces ya no hay eso de prelado doméstico, lo quitaron, lo cambiaron en prelado de honor, y ahora ya no hay prelados ninguno porque ya se ha quitado todo. Ya somos especie en extinción, los pocos que eso. Bueno, pues él era prelado doméstico. Y decía: Albertito, yo soy prelado doméstico sin domesticar. Y no me gusta vestirme de pimiento morrón nada más que el día del Corpus. Se vestía la procesión y era graciosísimo. Y entonces él me llevó a comer buñuelos, que yo nunca he oído eso de buñuelos a los churros, yo de churros toda la vida, ¿no? Pero dice: vamos a ir a las Catalinas, después de allí, con una ilusión enorme, para que yo diera la primera plática de mi vida, que era diácono recién ordenado yo, a las Hermanas de la Cruz de Zafra, que luego he ido bastantes veces y me acuerdo mucho, con mucho cariño de aquello. Una vez dando ejercicios a todas las superiores de las Hermanas de la Cruz, lo dije, digo: miren, al cabo de 20 años, yo he tenido trato con ustedes, nunca lo había tenido, prediqué la primera plática allí, en Zafra, y luego vinieron 2 esa tarde. 2 superiores, van siempre 2 juntas, y una era de Reggio Calabria.